Chiquilla, freír un huevo. Ahora, como se acuerdan que la semana pasada hicimos una dinámica que primero colocamos los elementos que necesitamos y después secuenciamos los pasos, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque cuando uno empieza a ver el GEMA, o los componentes de lo que es la gente, material, equipo y ambiente, uno de una forma u otra ya empieza a hacer una identificación de peligros. Recuerden que los peligros, foco, acto, situación y condición. ¿Ya? O lo que puede esperarse que cause un daño. Por lo tanto, una herramienta puede ser también, un equipo puede ser también un peligro. Y también la definición de peligro es acto. Por lo tanto, si yo estoy haciendo algo, eso es un peligro. Y si una persona ve lo que yo estoy haciendo, ella está viendo una situación. Por lógica, también corresponde un peligro. ¿Ya? Ahora, siempre tenemos que considerar esto, porque más adelante, cuando queramos aplicar medidas de control, vamos a tener que trabajarlo en función de esto, en función de GEMA. ¿Ya? Porque en el fondo yo tengo que controlar alguna característica o atributo de los distintos elementos que componen la realización de un trabajo. Por ejemplo, si voy a estar haciendo trabajo en altura y trabajo de soldadura en altura, ahí tengo una condición del ambiente de trabajo que va a ser el viento, por ejemplo, la luz del día, la temperatura, y dependiendo de la hora del día, un factor humedad. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver cómo puedo controlar ese parámetro o esa característica del GEMA. Entonces, tenemos que ver lo que es la gente, lo que es el equipo biomaterial, no, perdón, equipo y herramienta, perdón. Lo que es el material y el ambiente. Ustedes pueden partir por cualquiera de estos, da lo mismo. Ya, primero que todo, ¿cuál es el ambiente que yo voy a utilizar o donde yo voy a freír un huevo? En la cocina. La cocina. La cocina. Ya. Ahora, ¿cuáles serían los materiales para poder freír un huevo? Tener La sartén o el paila, aceite. O el el aceite. huevo, el ¿Verdad? aceite. Ah, no, el aceite podría ser la herramienta, ¿no? O no, la herramienta podría ser el sartén. ¿Ya? ¿Sartén? El huevo, ¿Ok? entonces. No, pues el huevo es un material. Material sería huevo y aceite. Exactamente. O sea, lo vamos a freír con La aceite, herramienta igual no con agua. necesita como para poner el huevo y también para sacarlo, ¿no? O sea, el sartén sería Espátula. uno, la espátula, y también la cocina, ¿no es cierto? Pues sí, el equipo. La cocina. El fogón. Claro, podemos decirlo, o coloquémosle foco para diferenciarlo del espacio físico del aparato. Entonces, ya vamos a freír huevo con aceite, porque no es lo mismo estar friendo un huevo con agua. ¿Ya? Hay cosas distintas. Y gente que va a ser, en este caso, una persona. Algo sencillo que no implica mayor riesgo. Aunque en la práctica hay personas que en la cocina son un verdadero peligro. Sí, literalmente eso es algo sorprendente. Hasta el agua se les quema. Ya. Ahora, la pregunta, no, sí, yo conozco unos casos que no son para verlos acá, pero y si la ensalada se les podría quemar, se les quemaría. Impresionante, o sea, una Cuando uno negación. empieza es así, pero ya uno se acostumbra a cocinar y aprende. Sí, hay un tema de negación con la cocina, pero eso es otra historia. No, es una triste historia para muchos que no corresponde a esto. Ya, ahora la pregunta es mía. Ya sé lo que quiero hacer y ya sé lo que yo necesito para poder hacerlo. O en el fondo los elementos que van a intervenir en esto. Ahora, Profe, si ustedes... el material puede ir igual plato para dejar el huevito. Porque no, eso va a ser un equipo. Lo que pasa es que el material tú tienes que pensar lo que es lo que tú vas a trabajar en sí.
Por ejemplo, Ah, ya. si fuese, por ejemplo, construir una mesa, ahí tengo la madera, la cola fría, la lija y los clavos, por ejemplo. Tú tomas el material como lo que se va gastando cuando tú lo vas utilizando. Y el equipo y herramienta es lo que se desgasta con el uso. Ah, ya, profe, gracias. Tómalo, mira, tómalo como esa perspectiva. Ahora, yo siempre recomiendo que hagamos esto porque si, por ejemplo, no sé, pues, quiero hacer una excavación o una zanja, sí, técnicamente también la sal. Chiquillo, uno está también lo puede conocer, por ejemplo, como los fungibles. Los fungibles que en el fondo es un elemento que se gasta, no se desgasta. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de una oficina, ¿cuáles serán fungibles? La tinta, por ejemplo, las hojas, las lapiceras, los corchetes, ¿ya? Los elásticos, el scotch, eso sería fungible. Y equipo y herramienta, ¿qué sería, por ejemplo? Un computador, un mouse, un teclado, Impresora. una impresora, eso sería material. O sea, eso sería equipo o herramienta, perdón, ¿ya? Para poder hacer la diferencia. Ahora, ¿por qué hay que hacer esas diferencias en sí? Porque pregunta, ¿el aceite puede ocasionar un daño? Sí, ¿No es cierto? Uno que se quema uno. Uno se Exactamente. quema. Eso es igual. Entonces, por eso te digo, o sea, puede ocasionar un accidente varias cosas. Ahora, por ejemplo, el ambiente de trabajo, ya que en el fondo va a ser el espacio donde tú realizas una actividad, también va a contribuir, por ejemplo, a generar ciertas condiciones. Si, por ejemplo, no está bien ventilado, va a aumentar la temperatura. Entonces, y eso también empieza a afectar a la persona que está haciendo un trabajo. O quizá los gases que se generan producto de que la cocina esté encendida no se van a evacuar. Entonces, esas cosas así, chiquillos, tienen esa lógica. Por eso uno siempre identifica todos los elementos. Porque en la práctica, esto es lo que puede ocasionar un accidente de una forma u otra. Ahora, distinto, por ejemplo, sería el caso si hiciéramos una zanja o una excavación. Diferencia entre una zanja y una excavación es la profundidad. Una zanja son hasta 15 centímetros y una excavación sobre 15 centímetros. Eso es una diferencia. Y también cómo se va a realizar. Porque, por ejemplo, hacer una excavación o una zanja, yo perfectamente puedo utilizar esto, que en el fondo esto en la práctica sería algo así, unos 12, 15 centímetros. Pero, por ejemplo, si quiero hacer una zanja, no me sirve este equipo. Porque esto ya serían como unos 50, 60 centímetros del ancho del balde. Me va a dar una cosa bastante más ancha y mucho más profunda. No aplica. Ahora, siempre tenemos que hacer esta identificación primaria, porque después tengo que ver ciertas medidas de control que va a tener que aplicar acá. ¿Ya? O sea, la medida de control uno siempre la aplica en el peligro en sí, para cuando la persona esté interactuando, ya ese atributo del peligro característica no ocasiona una mayor lesión a la persona. Ese es el concepto que uno tiene que tener. Ahora, hay medidas de control que funcionan sobre peligro y hay medidas de control que van a funcionar sobre la persona, para que ella, cuando haga la interacción, de manera directa, no se vea perjudicada. Ahora, ¿dónde viene acá un poco la parte complejo? Los pasos que nosotros necesitamos para poder freír un huevo. ¿Ya? Y aquí, chiquilla, le ponen talento usted o le pongo talento yo. todo. ¿Todo? Ya. Profe, y ¿Sí? delantal puede ser igual así como una medida de protección para que no le salte aceite a la ropa, una cosa así. Sí, puede ser. Igual que algo para tomar el sartén cuando esté caliente, algo para no ¿Ya? quemarse, un guante de Sí, cocina. perfecto. Pero la pregunta mía, eso es una medida de control, ¿no es cierto? Sí, no entra en el diagrama. Sí. Ya. Es que ¿saben por qué hago esa diferencia, chiquilla? Porque en primera instancia nosotros tenemos que ver cómo se hace algo. Y ese ver cómo uno lo hace, lo ideal es ver que no tenga ninguna medida de control, porque así tú identificas de mejor forma lo que se está haciendo. Después hay que ver la actividad y ahí se ven las medidas de control, ¿o no? Exactamente. O en esos pasos que tú tienes, ahí ves las medidas de control necesarias. ¿Ya? Ahora, les puede pasar el siguiente caso. Tú puedes ir a una empresa y te van a pedir que hagas ciertas confecciones, ciertos controles para un trabajo. ¿Y qué va a hacer tú? Va a ir a un trabajo, va a ver lo que está haciendo, va a anotar todos los componentes y va a empezar a colocar los pasos que están haciendo.
para hacer ese trabajo en sí. Por eso hacemos este ejercicio. Ahora, cuando tú estás viendo eso, les puede pasar varios escenarios. Uno, que hagan las cosas así nomás, sin ninguna medida de control. Y otro escenario, que lo que están haciendo, le vayan colocando controles. Ahora, cuando ustedes tienen esos dos casos en sí, ahí ustedes pueden tomar una decisión, que ustedes le coloquen los controles, o en el segundo caso, ver si esos son los controles correctos, quitarlos o agregar más controles. Ahora, ¿por qué hay que tener claro esto? Una cosa es cuando veo un trabajo sin controles y un trabajo con control. Si un trabajo no tiene ninguna medida de control, el riesgo, ¿cómo se va a comportar ahí? ¿Como un riesgo de qué tipo? ¿Como profesor? Si yo veo un trabajo en el cual no hay ninguna medida de control, el trabajo se está realizando solo, sin ningún control, sin ninguna protección, sin nada, ¿qué tipo de riesgo voy a tener yo ahí? ¿Riesgo puro? Riesgo puro. Riesgo puro. Riesgo puro, que el riesgo que tú visualizas sin ninguna medida de control. Ahora, pongamos en un caso que tú estás viendo una persona cómo cocina, y la persona tiene el delantal, por ejemplo, y tiene un guante para poder tomar el sartén, por ejemplo. Ahí tú tienes un riesgo puro. No. No tienes riesgo puro, porque ya la persona está con una medida de control. Por lo tanto, si yo le doy un valor del riesgo al primer caso sin ninguna medida de control, ¿el riesgo va a ser alto o va a ser bajo? Alto. Y en el segundo caso, que ya la persona tiene una medida de control, ¿el riesgo va a ser alto, medio o bajo? ¿Medio? Bajo. Medio o bajo, va a depender realmente de lo que está haciendo y el control. Ahora, eso es súper sencillo, pero en la práctica esa es la lógica que uno sigue. Por eso es que es importante ver que un trabajo, de una forma u otra, lo pueden hacer sin controles o con controles, y uno después ve esas situaciones y va colocando los controles. ¿Ya? Eso es lo primordial, chiquilla. ¿Y por qué tenemos que entenderlo así? Porque nosotros somos asesores en el control de riesgos. Ahora, lo que dijo recién Daniela, si no me equivoco si fue ella, es igual correcto. Porque cuando uno está viendo cómo se hace algo, en la práctica, uno ya está definiendo o pensando qué medidas de control poder aplicar. Miren, le voy a mostrar una foto ahora para explicarles con un ejemplo un poco más concreto. Les voy a mostrar una hermosura de trabajo. Ya. Pregunta, chiquillas. ¿Eso que está ahí, esa hermosura de trabajo, está bien hecho? No. No, ¿no es cierto? Ya, esto acá en Chile por si acaso, pero no voy a decir en qué lugar es. Pero no es la región. Primera Parece que pregunta. son departamentos, ¿o no? No, es una construcción que lo que pasa es que esto fue un muro construido, pero con concreto inyectado. Acá esto de hecho tenía unos moldajes. ¿Y por qué sé que tenía moldajes? Por esto de acá, por las perforaciones que tiene. ¿Ya? Que en el fondo se colocan las placas, se colocan los pernos, se inyecta el concreto, se espera que fragüe y luego se retiran los moldajes. ¿Ya? Ahora, esto implica trabajo en altura, porque en el fondo lo que quieren hacer es pintar el techo. Pregunta, ¿qué falló acá? Está arriba de una plataforma que se puede caer, ¿o no? O sea, tenía un cuerpo andamio. Y un cuerpo andamio siempre tiene que estar en una superficie fija, plana, en el piso. Si tú te das cuenta, acá tenemos una escalera y están apoyando, colocaron en el fondo de esta escuadra, para una parte apoyarla en el piso de acá, y lo otro en el fondo es generar una superficie provisoria. Ya, esto no corresponde, bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que falló acá? En la práctica, yo estoy viendo que acá tenemos un riesgo adquirido, porque estoy dándole un uso a la muralla que no corresponde.
O sea, yo tengo un andamio y tengo una muralla, lo que yo sí debo hacer es afianzar el andamio a la muralla para evitar que el andamio se caiga. ¿Ya? Eso es lo que sí tiene lógica. Javier, También es un riesgo puro porque no creo que haya ninguna medida de control ahí. es que no hay ninguna medida de control porque en la práctica ni siquiera se fijaron y pensaron cómo hacerlo. O sea, en la práctica ellos hicieron este ejercicio simple. Ni por si No, acaso. No lo hicieron. Porque si hubieran hecho, se hubieran dado cuenta de que el equipo y herramienta a utilizar hubiera sido algo muy parecido a esto, a un alza hombres o un manlift. O sea, ellos no hicieron claramente, no vieron claramente los pasos necesarios, no consideraban el gema, no vieron nada. Porque automáticamente te hubieras dado cuenta que tienes que tener un equipo como este. ¿Ya? Ahora, si yo lo empiezo lo que estamos viendo recién, esto que estaba acá, ¿ya? Acá nosotros podemos ver que hay actos y condiciones inseguras y actos y condiciones subestándar, ¿no es cierto? Porque en la Sí, práctica, ¿no es cierto? Ya. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que lo que vamos a empezar a hacer ahora es el primer paso para entender nosotros cuáles son los peligros, para más adelante ver las distintas interacciones, ver los distintos riesgos que puede haber de la persona con el peligro y con el ambiente donde está ese peligro. Luego, cómo vamos a tener que evaluar esos riesgos y cómo vamos a tener que controlarlos. Pero para aquello necesitamos empezar a soltar la mano y hacer actividades simples, como lo que vamos a hacer hoy, lo que hicimos la semana pasada y vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Ahora, chiquilla, lo que estamos haciendo, en el fondo vamos a empezar a refrescar conceptos, empezar a enlazar conceptos y cosas así. Entonces, para que lo tomemos en consideración. Ahora, no es difícil, no es complejo, pero sí lo que uno tiene que empezar a hacer es empezar a visualizar o a ver qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que tenemos que hacer, para tomarlo bien claro. Ahora, yo ya sé lo que voy a hacer, tengo claro los elementos que van a intervenir en lo que voy a hacer, por lo tanto, vamos a tener que empezar a secuenciar los pasos, ¿ya? Bueno, ahí también habían dicho condimentos, como material. Ahora, vamos a hacer el trabajo solo, sin ninguna medida de control. Y las medidas de control, cuando estemos trabajando en taller 3, vamos a devolvernos nuevamente a este archivo. ¿Ya? Y ahí vamos a aplicar las medidas de control. Ahora, en el ámbito de cocina, las medidas de control no solamente van a ser las necesarias para poder trabajar mientras tú estás friendo el huevo, sino que vamos a darnos cuenta de que también tenemos que tener medidas de control antes del trabajo y después del trabajo. En el caso de lo que es comida, siempre tenemos que ver el tema de la higiene. O sea, primero que todo, ver si la persona tiene alguna herida en sus manos, el lavado de manos constantemente, la cofra, lo que es la mascarilla, independiente que estemos o no con COVID, para no poder colocar algún fluido corporal ahí. Y lo que es limpieza, segregaciones de área sucia, área limpia, después de terminado todos los trabajos, era limpieza completa. Javiera. También en la parte de alimento, ¿no? Para ver si es que está vencido, ¿no? Exactamente. O sea, el punto es, chiquilla, de que cuando uno divide un trabajo o quiere empezar a ver esto, uno también tiene que empezar de una forma u otra a preguntarse, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer antes y qué es lo que tengo que hacer después? ¿Ya? Porque el control de riesgos siempre se hace en el trabajo, pero en sus distintas etapas. Pero para nosotros poder ver eso, esto es lo que tenemos que empezar a hacer, de una forma u otra. Chiquillas, ahora, ¿cuáles serían los pasos para poder freír un huevo? Frente a la cocina. Ya, buscar el huevo. ya. Primero vamos a colocar los pasos y después lo ordenamos. De cocina, ya, buscar huevo, Echarle el aceite al sartén. ya. Miren, vamos a pensar que tenemos todos los ingredientes, que tenemos todas las cosas, no hay que comprar nada. ¿Ya?
buscar huevo, porque eso implicaría otra actividad y implicaría otros riesgos. Colocar aceite, Primero poner el sartén en la cocina, ¿no? ya, colocar aceite, colocar la sartén. ¿Qué más sería, chiquillos? Chiquillas, mejor dicho. Esperar a que se caliente el sartén, ¿o no? O sea, el aceite. Ya. ¿Qué más, chiquillas? Echar el huevo, o sea, partirlo y echarlo. O colocar el huevo, para no colocar más pasos, que es como lo mismo en realidad. O claro, sería romper el huevo y colocarlo. Ya coloquemos huevo. Colocar huevo. ¿Qué más, chiquillas? Freírlo. O esperar a que el huevo esté en su cocción, ¿o no? ¿Ya? Pero es que eso igual uno lo está friendo, porque igual uno tiene, yo por lo menos la de un poquito sartén, con la cuchara voy echando el aceite encima, para que la yema me quede bien cocida como me gusta a mí. Y eso viene también al gusto de cada uno. Eso sí. ¿Mm? Porque hay personas que les gusta la yema cruda, literalmente cruda. Ya. Entonces sería freír el huevo y podemos colocar uno último que sería o sea, colocar condimento o colocar sal. Sí. Y después un último. Profe, eso yo lo hago al revés. Cuando el huevo, ya saco el huevo del sartén, le coloco ¿Ya? lo que es condimento y todo. Puede ser también. ¿Influye en algo eso o no? Yo pienso que influye en la etapa de cocción del alimento. O sea, a mí no me gusta echarle los condimentos, o a lo mejor echar la sal cuando el alimento recién se está friendo, porque cuando pasa eso, empieza como a salir agua y empieza el aceite como a salir para todas partes. Entonces ahí yo lo Entonces se echa uso. al final. Es que, ojo, estamos viendo los pasos, todavía no los ordenamos, Ah, ya, profe. ¿ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, estamos colocándonos los pasos, no estamos ordenando nada todavía. Y después sería pues, retirar el huevo. Retirar huevo. Y ya. Tienen esos los pasos. Quizá nos falta uno, digamos, chiquilla, vean esto, faltaría colocar algún paso más para ahora ordenarlos, No, profe, no encuentro No, que yo creo falte. que no. ¿no? O igual podría faltar apagar la cocina, igual, ¿o no? Ya. Ahora, ¿faltaría alguno más, algo extra, algo que no estemos considerando, viendo? Profe, a pesar de que ¿Mm? usted puso plato ahí, no es necesario que vaya en material o en equipo. O sea, en herramienta. Y era desconectar o apagar el gas. Desconectar gas es más correcto, ¿no es cierto? O cerrar la llave de Sí. paso. École, cerrar la llave de paso. Yo creo que eso se refiere a la llave de paso. Consulta, chiquilla. ¿Se dieron cuenta cuando yo empecé a colocar pasos, no coloqué ciertos pasos porque yo no los visualicé y ustedes me los dijeron? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Ya. Y también acá ustedes me corrigieron cosas que yo tampoco había contemplado. Sí. sí. Ya. Acá tenemos la primera premisa. Esto es la primera etapa que uno hace para poder construir las más famosas matrices de riesgo. La matriz de riesgo nunca hay que hacerla solo. Hay que hacerla con la persona que está encargada de los trabajos y con los trabajadores. O sea, entre todos. Esa es la primera regla. ¿Ya?
Porque ustedes, ¿qué pasa? Ustedes visualizaron cosas que yo no. Y consideraron cosas que yo no. Por eso se hacen entre varias personas, para que así tengamos todos los puntos de vista posibles. ¿Ya? Ahora, chiquillas, si se dieron cuenta, prender, buscar, colocar, colocar, calentar, colocar, freír, colocar, retirar, colocar, apagar y cerrar, ¿qué tienen en común? ¿Cómo, profe? ¿Qué tienen en común todas estas primeras palabras? ¿Son Que todos- Son actividades? acciones, Son, acciones, por lo tanto, son, actividades. o sea, son las tareas. Ya, primero que todo, tarea tiene razón usted, son las tareas. Pero lo que dijo Daniela Jaguera también tiene razón y Gabriela. ¿En qué motivo? Porque son acciones. Ahora, si son acciones, esto corresponde a qué cosas, chiquillas, a un Peligro, peligro. O sea, nosotros en primera instancia estamos identificando los pasos, las actividades, estamos identificando peligros. Y al definir todos los elementos que también estamos trabajando o van a trabajar o van a intervenir en la realización de esto, también estamos haciendo identificación de peligros. ¿Ya? Ahora pregunta, si la ley me obliga a algo, ¿yo puedo buscar o aplicar algo en función de la ley, de la misma ley? ¿O las distintas leyes? No entendí, profe, ¿puede repetir, por Mira, por favor? ejemplo, mira, no sé, la ley me dice que yo debo, por ejemplo, controlar los agentes higiénicos. Es una acción. Yo debo controlar los agentes higiénicos que tengo presentes en el ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué haría yo para poder controlar los agentes higiénicos? Las medidas de Tener control. medidas de control, Ya, pero para aplicar una medida de control, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? ver sus actividades, Ya, y ver las características del peligro. O sea, tengo que también hacer la identificación del peligro. Identificar. O sea, si la ley me obliga a hacer un control de riesgo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Identificar los peligros. Identificar. Para luego evaluar los riesgos. Eso es el punto, chiquilla. O sea, ¿cuál es el punto? La ley a veces te obliga y te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Pero no te dice el cómo hacerlo. Pero esto es una forma de yo poder identificar ese peligro, ver cuáles son los riesgos, y ahí empezar a aplicar el control de los distintos riesgos. Porque acá, chiquilla, más adelante vamos a empezar a ver que tenemos riesgos de seguridad, como contacto de un elemento cortante, exposición a fuego, contacto con superficie caliente, por ejemplo, y también exposición a temperatura por la cocina, etcétera. ¿Ya? Pero yo primero que todo necesito que empecemos a identificar los peligros. Y esto es lo que estamos haciendo ahora nosotros. O sea, yo con estas actividades también puedo dar cumplimiento a las distintas leyes. ¿Se entendió, chiquillas? y profe, Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, esto le vamos a poner números. ¿Le entra a poner números? Pues, ¿qué pasó? A ver, pues, profe, otra consulta, ¿el diagrama usted lo va a pedir en cualquier formato, en Word o en como Excel? usted, mira, te voy a ser bien franco, si quieren hacerlo a mano, háganlo a mano, con letra legible. Si quieren lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint, acá mismo también. Yo esto lo voy a hacer después, cuando esto lo tengamos listo, lo voy a hacer en PowerPoint. Ah, ya, profe. Pero se dan cuenta, chiquillos, que es bien sencillo. Ahora, de una forma u otra, se están dando cuenta de que los distintos elementos que hemos estado viendo tienen como una lógica de ser. Sí. ¿Ya? Por eso es que hay que entender ciertas cosas. ¿Ya? Recuerden que más adelante tenemos que ver unas cosas específicas del artículo 21 y 22 del 40. Ya. Ahora, chiquillos, empecemos a ordenar los pasos que tenemos acá. ¿Cuál sería el primer paso? Buscar el Profe, huevo. ¿Mm? hacer una consulta, en la parte ¿Sí? usted al final puso cerrar la llave de paso, al principio no la aprendió o ya estaba prendida. Buena pregunta. Yo pienso que quizás no estaba prendida, está abierta ya de paso. No todos tienen la costumbre de cuando dejan de utilizar la cocina cerrar la llave de paso. No todos tienen esa costumbre.
¿Podemos colocarla como un paso más, Javiera? Sí, igual estaría bien porque si no sería apagar nomás la cocina. El fogón, no la cocina. Ah, sí. No, pero que quede una cocina nomás. O sea, ya, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Cerrar, abrir llave de paso. Llave de paso. Chicas, y acá nos faltaría algún paso. ¿Están seguras que están todos los pasos? Porque yo estoy viendo que vamos a colocar y no hemos puesto, por ejemplo, quizás buscar las herramientas o buscar estas cositas. Podemos ir a buscar material o no, o sea, herramientas ¿Ya? para hacerlo. Buscar sartén. Comiendo las letras, loco. Sartén, espátula. Ya. Entonces, ¿cuál sería? También, ¿Mm? profe, disculpe, también puede ser verificar si es que están los materiales o no. Pero partimos al principio que ya teníamos todas las cosas, Ahí ya, profe. que no nos preocupamos por eso, porque en la práctica, si yo te hago caso a ti, Javier, en eso, nosotros debiésemos considerar en la etapa 1, antes de cocinar, verificar la existencia de todos los ingredientes, de todas las cosas. No usamos freír un huevo nomás, porque nadie ha hablado de lavar loza. El sartén, pues, profe, se lava. Ah, pero después, pues, ya cuando ya esté todo listo. Ya. No, si Yo se tengo la lava. costumbre de lavarlo al tiro. Sí, a veces también, porque la loza sucia llama más loza sucia. Mm. Oiga, profe, ¿y es necesario buscar sartén, espátulas, siendo de que la idea es que estamos dentro de la cocina y todo eso lo tenemos ahí como a mano? Esto viene al criterio de uno, como tú lo estimes conveniente, Ah, ya, profe. ¿ya? Lo que pasa es que hay tareas y tareas. O sea, por ejemplo, no sé, pues, si tú estás trabajando en una construcción y tienes que preparar cemento, tú te vas a dar cuenta que lo que va a tener siempre ahí va a ser todas las herramientas y equipo, y lo que va a ir llegando de a poco es quizás el cemento, el rip y la arena. Esas son cosas que van a ir llegando de a poco. Pero tú ya tienes esas cosas ahí, pero porque tú sabes que el trabajo es así. Ahora es distinto cuando uno tiene que llevar los equipos y contemplar todas las cosas. Ahora, hay distintos escenarios, distintas situaciones que pueden pasar. Pero y uno por eso también tiene que empezar a ver estas cositas de a poco, porque implican también que veamos, por ejemplo, los equipos y herramientas si están operativos, están revisados, pero eso también está en las etapas iniciales, las etapas primarias. Más adelante vamos a trabajar medidas de control que son taller 3. Y cuando estemos trabajando las medidas de control en sí, la unidad 1, vamos a empezar también a clarificar las etapas iniciales, durante, antes, durante y después. ¿Ya? Porque hay controles que están siempre también asociados a dichas situaciones. Ya, entonces, chiquilla, ordenemos los pasos. ¿Alguien hizo una pregunta? Jaira. Ya, profe, una consulta. En la parte ahí empieza la decisión si es que el material está bien o no, ¿no? Si es que Javi, está así o no, no operativo. vamos a hacer decisiones todavía. Solamente vamos a colocar los pasos nomás. No, sí sé, pero ahí entraría si es que luego estaríamos haciendo Sí, con po. decisiones. Sí. Pero lo haríamos con decisión en ese caso porque nosotros no sabemos si tenemos todas las cosas. Ya, profe. Por eso que al principio partí con que teníamos todo. ¿Ya? Pero eso vamos a ir viendo más adelante. O sea, primero a mí me interesa que entendamos esto. Después, en los demás cursos, cuando hagamos otros trabajos de las tareas, vamos a empezar a colocar en los cuadros de decisión, sí o no. Vamos a empezar a colocar los controles, vamos a ir sacando uno, colocando otro, o quizá eliminándolo y colocando unos nuevos. Pero para nosotros llegar a ese punto, tenemos que empezar a entender estas cositas y ver cómo el tema de los órdenes, ¿ya? Porque lamentablemente los trabajos a veces no son como las matemáticas. En algunos trabajos el orden de los factores se altera el producto. No es como sumar o multiplicar, por ejemplo. Que sumar 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Distinto orden, pero el mismo resultado. Y en seguridad, el orden de los factores sí puede alterar el resultado. Créanme. Y pasa mucho. ¿Ya? Que en el fondo tú quizás no aplicaste un control cuando debías y eso puede ocasionar un accidente. Ahora, chiquillas, ordenemos los pasos, por favor.
La primera ahí abrir el paso, ¿no? Del ¿Ya? gas, El 1. Después, prender la cocina. ya, seguiría el 2. Después, Calentar el aceite. Buscar el sartén, la espátula, tener todo lo que se va a ocupar. ya. Ahí tenemos ocupado el 1, el 2 y el 14. Ya. Profe, ¿Sí? ¿por qué el prender la cocina es el paso 2 y también puede ser un riesgo al estar prendida? ¿Ok? Entonces, ¿qué Sería haríamos nosotros? buscar el material primero y después encender la cocina cuando ya esté todo listo. Ok, ya, buena. Tener puesto el sartén también y después prender la cocina. Ya, entonces el día 2, o sea, el día 2, el paso 2 lo vamos a dejar a un ladito. Ya, esto lo vamos a agrandar un poco, eso sí, para que no estamos tan piti. Ya, entonces sería el paso 1, abrir la llave de paso. El paso 14 sería nuestro paso 2. Después, ¿cuál sería el otro, chiquillas? Buscar el huevo Ya, el para huevo. tenerlo ahí también, claro. ¿Dónde está acá? El 3. Ya, después, ¿cuál sería el siguiente paso? Colocar el Colocar el sartén, aceite. Eso, colocar el El sartén. sartén, ¿sí? Y después, colocar el Calentar el aceite. aceite. Echarle el aceite. ya. ¿Y la cocina cuando la prendemos después de colocar el aceite? Ahora yo creo, después de colocar el aceite, Ya. Entonces sería el paso 2. Eliminamos eso. Ya tengo ocupado el 5 y el 4 también. Ya. Y ahí, después del paso 2, colocamos entonces calentar el aceite, ¿no es cierto? Profe, ¿cómo va a calentar el aceite si no prendió la cocina? Puso el número 14. Ya. El 14. Pero sí prendimos la cocina, el paso 2, pues, después de colocar el aceite. Es que como el 2 está ahí en calentar el aceite, Claro, pero es que ya colocamos, mira, buscamos el huevo, colocamos el sartén, colocamos el aceite, y después que colocamos el aceite prendimos la cocina. ya, profe, es que estaba viendo mal. ¿Mm? Ya. Después que prendemos el aceite, o sea, prendemos, perdón, la cocina, ¿qué hacemos? Calentamos el aceite. El 6, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, Y después, ¿qué hacemos? Colocamos el huevo. Sí, colocamos el huevo. Colocamos el huevo y lo colocamos a freír. ¿Ya? Lo veo así. Ya. Después, ¿qué hacemos, chiquilla? Se retira el huevo. Ya, retiramos el huevo. Después, Coloca en un Se pone en plato. plato. ¿ya? Y después le colocamos la sal. Y la Primero sal, era apagar la lo último. cocina. Yo pregunto, ustedes me dicen. Profe, ¿Mm? antes de retirar el huevo había que apagar la cocina. Ya, entonces, el paso 10 lo desplazamos un poquito y colocamos acá el paso 12. Ya. Colocamos la sal después de apagar la cocina, ¿no es cierto? Sí, cuando ya está servido el O sea, el plato sería el 9. Y después cerramos la llave de paso, ¿no es cierto? Sí, Al final de todo. sí. Ese. Ahora, si se dan cuenta, nosotros colocamos los pasos en esta instancia en un orden cualquiera y le dimos número. Pero ya cuando lo empezamos a dejar ordenadito, ya los números cambiaron. ¿Ya? Ahora miren, seamos bien concretos. Yo tenía una visión y ustedes me empezaron después a decir, no, profe, esto sí, esto acá, esto sí, esto acá. Y eso, si se dan cuenta, como lo colocamos ahora, tiene lógica. Pero esa lógica la elaboré yo o la elaboramos todos. 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 ¿Ya? Eso nunca hay que perderlo de norte. Entonces ahora ordenemos los pasos.
ya si utilicé este ejemplo es porque de una forma u otra todos hemos frido un huevo o todos hemos visto cómo freír un huevo. Netamente por eso. No es por otro motivo. Y trato siempre de buscar ejemplos que sean como lo más transversales a todo. Y la comida siempre un ejemplo para todo. Ya. Ahora, chiquilla, ya sé primero lo que yo necesito para poder freír un huevo. Primera cosa. Segundo, coloqué todos los pasos necesarios para poder freír un huevo. Y tercer paso, los ordené, de acuerdo a una secuencia lógica. Entonces, ahora que tengo todo esto ordenado, ¿puedo yo fabricar un diagrama de flujo? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, vamos a empezar a... Ahora, el diagrama de flujo, chiquillas, ¿qué es lo primero que tenía que tener? Inicio. Inicio, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a buscar colocar todas estas cositas. Uf, una maravilla. Ya. Profe, ¿en el diagrama hay que Sí. ocupar las mismas figuras o no? Sí, esa es la característica, porque la idea de que tú tengas la figura en sí, ¿ya? Es que, ¿cómo se llama? Cualquier persona que no necesariamente sea de acá, vea esto y entienda que eso es eso. ¿Ya? Ese es el tema. Esperen, chiquilla, denme un cachito antes que me mande un condoro con esto. Déjenme revisar un poquito el Excel en sí. Pero un poco, chiquillas, que no me aparece el tema para poder colocarla. Ah, ya. Ahora, ¿qué nos falta acá a nosotros, chiquillas? La figura, ¿no es cierto? El inicio y el final. Ya. Entonces vamos con una figura que en este caso tiene que ser esta de acá, ¿no es cierto? Y que diga... Sí, profe. Y diga... Un poquito. Es que esta no es como el PowerPoint en sí, tiene como una diferencia. Editar texto. Inicio y inicio y fin. Ya sé en el fondo lo que tengo que terminar, cómo termina y cómo parte. ¿Ya? Pero lo más probable es que como sean muchos pasos, no nos quepa en la misma hoja. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo en cuenta. Cuando no cabe en la misma hoja, se le pone un círculo abajo, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Tratemos de que quede así para poder explicar bien eso, pues si no les cae en la misma hoja. Entonces, vamos a empezar a colocar las cositas estas, para empezar como a ordenarnos. ¿Ya?
Ahora, ¿esto está correcto o nos falta algo, chiquilla, acá? ¿Poner la flecha o no? ¿No es cierto? Entonces vamos a dónde? Vamos a insertar formas. Y eso es lo que vamos a tener que hacer con todos los pasos. Ahora, chiquilla, yo sé que más adelante en la materia va a empezar a pasar un tema y me lo van a preguntar. Pero, profe, usted en la diapo tanto dice que los pasos mínimos son de 3 a 5. Pregunta, ¿yo puedo freír un huevo en 5 pasos? Yo creo que sí. Sí, sí se puede. ¿O una actividad en la práctica tiene que hacerse en los pasos que corresponda? Los pasos que correspondan. Ya. Eso, chiquillas, tienen que también tomarlo como criterio. Porque, por ejemplo, si yo usase ese criterio de hagámoslo en 5 pasos, yo puedo eliminar pasos importantes, en el cual si yo lo elimino puede producir un accidente. ¿Se estaría saltando procedimientos igual o no? O sea, todavía no hablamos de procedimientos. Los procedimientos Ya. coloquémoslos más adelante, ¿ya? Todavía Se saltaría actividades importantes. Eso sí, ¿ya? Por eso que hay que como tomar bien en cuenta aquello. Profe, otra consulta. ¿En qué ¿Sí? parte puede ir el recuadro así como de documento? Por ejemplo, en este caso, podría ir, por ejemplo, acá, abrir la llave de paso de gas, ¿ya? Consulta, yo a ustedes les he explicado el concepto de instructivo, No, profe. No, profe, no, ¿no? No, profesor. ¿Nunca? Ya. Nosotros sabemos que el procedimiento es la forma para poder llevar a cabo un proceso, ¿no es cierto? Es un procedimiento en sí, ya. Pero, por ejemplo, yo quiero cargar mi teléfono, quiero colocarlo en energía. Para eso hago un procedimiento o un instructivo. No, un procedimiento. Pero ¿por qué es altamente crítico o por otro motivo? con necesidad. Lo que pasa es que ustedes también hay que ser bien lógicos. Los procedimientos en sí van a involucrar ciertas cosas. O sea, yo hago un procedimiento netamente porque en la práctica es el método correcto de trabajo. Y yo, al tener un procedimiento, al entregárselo al trabajador, capacitarlo y luego que el trabajador me haga una prueba para yo evaluar el procedimiento en sí, estoy cumpliendo con el artículo 2140, que en el fondo es la famosa obligación de informar los riesgos laborales. Perfecto. Pero cuando yo quiero, por ejemplo, enchufar una herramienta o revisar una herramienta cómo está funcionando en sí, eso lo hago con un instructivo, porque es una labor muy sencilla y muy corta. ¿Alguien levantó mano? ¿Carla? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me podría yo retirar de clase ya que No hay estoy problema. trabajando acá en la feria y a la tardecita? No hay problema, Es que a esta hora señorita. llega mucha gente, así que Ningún inconveniente. a la Ningún problema. tardecita yo voy a ver el video. No hay problema, Carla. No se preocupe, Ok, se entiende perfectamente. hasta luego. Hasta luego. Entonces, miren, por eso que los instructivos tienen esas diferencias chiquillas. Ya los instructivos siempre es para revisar herramientas, para cosas sencillas, que en el fondo no involucra, por ejemplo, algo complejo.
Me explico. Yo voy a hacer, por ejemplo, un procedimiento para cambiar una ampolleta. Sí. Pero, por ejemplo, para cambiar esta ampolleta de la lámpara, o un ¿Cómo, instrumento nomás. profe? Un instructivo porque también, por lo que le explico recién, es más Sí, corto. es más, lo que pasa es que cambiar una ampolleta aquí implica desconectarlo, la lámpara, sacar la ampolleta, colocar una nueva, enchufarla y prenderla para ver si funciona. Es una actividad que en el fondo permite que tú puedas ir trabajando, ¿ya? Y que no implica un riesgo mayor tampoco. Ya, cuando yo, por ejemplo, haría un procedimiento, cuando yo tengo que, por ejemplo, reparar esto, cuando tú necesitas revisar una herramienta o verificar su estado instructivo, pero cuando tienes que hacer un trabajo en sí que implica el uso de la herramienta, procedimiento. En español, ¿qué va a diferenciar un procedimiento de un instructivo? El nivel de complejidad. ¿Qué tan complejo es? ¿Se entendió eso, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ya tenemos, por ejemplo, llegamos hasta el paso de calentar el aceite. Llegamos hasta ese punto. Sin embargo, nos va a faltar espacio acá. No, se nos está haciendo pequeño esto. Entonces, miren, ¿cómo yo hago la continuidad en esto? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Usted podría explicar cómo, o sea, en qué cosa uno puede poner en el cuadro de documentos? ¿A qué se refiere con eso? Un procedimiento. Lo mismo, es un procedimiento, un instructivo, o un reglamento, o un documento necesario, por ejemplo, para la actividad. Mira, por ejemplo, imaginémonos que tenemos que... ya, mira, vamos a tomar este ejemplo, prender cocina. Ya, por ejemplo, ¿es llegar y prender la cocina o hay que verificar algo previamente? Ver si es que hay gas. ¿Ya? ¿Qué más? Ver si funciona. ¿Puede ver si hay alguna fuga? ¿Ya? Ok. Entonces, y también uno tiene que revisar la cocina, ¿no es cierto? Sí, revisar el plato que esté bien puesto igual de la cocina, Sí. porque a veces queda mal puesto y uno lo prende y O está mojado. sí. Sí, a mí también me pasa eso de vez en cuando. No les voy a discutir eso. Esto, chiquillas, miren, si se dan cuenta acá, también tiene las figuras para diagramas de flujo. Esta misma cosa. Entonces, como es un documento, eso es Javiera. ¿Y eso igual lo va a pedir? No, no lo voy a pedir. De hecho, me dejan terminar esto y se dan cuenta lo que voy a pedir como trabajo. Ya, profe. ¿Ya? Pero esto, por ejemplo, cuando yo quiero colocar un documento en un diagrama de flujo. Ahora, esto se utiliza, sí, lógico, se utiliza, pero es que lo que pasa, chiquillas, es que todavía no vemos los tipos de medidas de control, por ejemplo. Tampoco hemos visto en sí las evaluaciones de riesgo, cómo se realizan, cómo se confeccionan estas. Entonces, como no estamos viendo, a ver,
Me explico. Denme, chiquilla, un segundo para hacerme entender, porque no sé si me estoy tengo yo como la duda de que si me entienden. Entonces, ahí tengo un tema que déjeme verlo primero. Taller 3. Ya. Nosotros primero estamos trabajando con esto, con el peligro. Estamos identificando el peligro. Todavía no hacemos la evaluación de riesgo y todavía no hacemos las medidas de control. Por lo tanto, como todavía no desarrollamos bien el concepto de medida de control, los tipos de medida, la jerarquía, la diferencia entre uno y otro, si por ejemplo tengo que trabajar esta medida en paralelo, o si quiero trabajar ingeniería antes de implementarla y diseñarla, ¿qué debo hacer previamente? Esa cosa de detalle aún no la vemos, porque estamos recién al principio de la materia. Y estamos trabajando en esto que estamos acá en peligro. Por eso no quiero colocarles cosas más complejas ni nada de eso. No sé si se entiende, chiquilla, que no quiero... quiero que estemos trabajando en los niveles necesarios. No sé si se entiende eso. Sí se entiende, es como que entre comillas está pidiendo identificar primero las actividades que otra cosa. Exactamente, es eso, pero que ustedes aprendan a hacer eso. Porque ustedes después, cuando les toque trabajar, van a tener que enseñar a los trabajadores a hacer, ¿cómo se llama?, la identificación de peligro, hacer las evaluaciones de riesgo. Ustedes tienen que explicar eso cómo se hace. Pero ustedes en este punto no saben hacerlo, porque recién están partiendo estudiando. Es como, miren, ¿tú puedes enseñar a leer a alguien si tú no sabes leer? Imposible. No se puede, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿ustedes cómo van a enseñar a alguien cómo se identifican los peligros si no saben identificar peligro? Por eso estamos haciendo esto, ¿ya? Ahora, más adelante, vamos a ver que la evaluación de riesgo se hace en una especie de como de matrices, y vamos a utilizar Excel. Y cuando tengamos las evaluaciones de riesgo, después los niveles de riesgo, vamos a empezar a aplicar los controles. Entonces cuando tengamos todo ya la secuencia, un trabajo lista, y tengamos los controles ya implementados, vamos a empezar a darnos cuenta que este diagrama, estoy un poquito que me perdí con esto. Un poquito que parece que esto no... Acá. Se van a dar cuenta que esto va a tener después modificaciones, va a tener cambios, ¿ya? Pero primero yo quiero que ustedes vean qué es lo que yo debo ver o en qué se enfoca uno al hacer las actividades, al hacer las distintas cosas, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que empezar como a visualizar, empezar a ver. Pero esto es lo primero. Bueno, más adelante vamos a tomar distintas actividades, como por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, una excavación, o necesito, por ejemplo, hacer una plataforma de trabajo, o necesitamos, por ejemplo, hacer una excavación para instalar tubería. Esas cosas tenemos que empezar a hacer lo previo, ver el GEMA, ver todo lo que necesitamos, los tipos de equipo, y después vamos viendo el resto. Pero si yo no tengo esto, lo demás no lo voy a poder hacer. Ya, eso tenéis que tenerlo súper claro, chiquilla, pero muy claro. Para poner cocina... Me está dando un poquito más largo parece, pero es por un tema de tamaño de hoja, no es por otro motivo. Esto lo vamos a sacar de ahí, retirar el huevo. Y que me muevan un poquito más porque esto es un poquito más largo, ya no es por otro motivo. Así que tengan un poquito de paciencia. Denme
Deme 4 minutos y lo termino. Profe, una consulta. Sí. Usted cuando al final pone ya colocar huevos y no alcanza a poner círculo. Y al otro lado sí o sí tiene que ir al principio el círculo. Sí, pues, porque en el fondo tú estás explicando de que el diagrama de flujo termina en esta sección, pero continúa su desarrollo en este punto. En el fondo, estos circulitos así, te demuestra que es la continuación de lo anterior. Ah, ya, profesor, Ese es, gracias. ese es como el concepto. ¿Ya? Y esto de acá. Un chiquito, y terminamos con esto. No veo. Es poco, chiquillas, que me está dando esto un poquito más grande de lo que yo pensaba. No se preocupe. Pero puede borrar las partes que ya escribió ya por las que están al lado. Sí. Ponerlas al otro lado las que les falta, ¿o no? Sí, Para que el inicio esté más al lado de la hoja de diapositiva. ¿Cuál es? Ya. Esto lo vamos a hacer ahí. Y esto lo vamos a colocar ahí. Ya voy a tener que hacer algo que no quería hacer, pero voy a tener que hacerlo igual no, porque falta espacio. Deme un cachito con esto. Pero chiquillos, era eso. Esto es lo que yo estoy pidiendo para el efecto de trabajo. Si se dan cuenta, solamente la secuencia de pasos, nada más que eso. Bueno, en la práctica, como usted lo más probable es que después lo presente en una hoja, en un Word o en algo así, se va a ordenar un poco más. ¿Ya? Pero ahí tuve que hacerlo netamente porque son muchos pasos los que nosotros estamos considerando. Sí. ¿Quién tiene consulta? Yo, la lista
que usted tiene al lado, igual va en el trabajo, o esta se elimina. No, se elimina esto. Simplemente yo lo coloqué esto, ¿para qué? Para que pudieran ver cuáles son los pasos, ¿no? Ah, ya, Profe, profe, otra gracias. consulta. ¿Mm? ¿Va a tener límites de actividades o no? Yo creo que no. No, es que ¿sabes lo que pasa? A ver, es que es la visión que tú tienes para realizar algo. Entonces Ya, yo profe, no te gracias. puedo decir de nada, no te puedo decir si colocan menos o más pasos, no, porque yo en el fondo quiero ver cómo lo harían ustedes. Ahora quizás lo más probable es que ustedes coloquen pasos de más o pasos de menos, se coman pasos. Pero yo quiero que lo que ustedes me muestren tenga una lógica. Se entienda cómo lo están haciendo ustedes. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Eso sí, esto perfectamente lo pueden pasar a un Word, ¿ya? Y en la parte de arriba coloquen lo que van a hacer y coloquen los elementos del gema. Y esto empiecen como a desarrollarlo. Para O el sea, fondo, primero como identificar nuestros equipos, material, eso, sí. herramientas. Eso sí va, junto con el Eso, diagrama. o sea, yo a ustedes estoy pidiendo netamente el diagrama de flujo. Netamente esto, ¿ya? Pero para que ustedes también me expliquen lo que están haciendo, esto también pueden colocarlo sin ningún inconveniente. Lo podríamos Colocar colocar todos en los la pasos que última usted hizo. diapositiva. Claro, para que en el fondo yo vea, esto es chiquilla, entonces van a hacer esta actividad, lo que ustedes quieran, incluso es más, por ejemplo, no sé, pues, cambiar una bujía, no sé, pues, eh, colocar tinta en la impresora, La baldosa. lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran, chiquillos, o sea, no, lo que pasa es que, no sé, pues yo me siento mal a veces colocando ejemplos así porque es como lo más sencillo y habitual que uno está habituado, pero esto también lo hago con otro objetivo. Lo, lo que pasa, chiquillos, es lo siguiente. Para mí la prevención es como, es como, es como ver las cosas lógicas, y uno a veces está tan habituado a hacer las cosas que uno no se para y piensa cómo las está haciendo. Ese es el punto. Pía, dígame. Puede ser cualquier, los pasos pueden ser poco o tienen que ser harto. No estoy colocando límites de paso. De hecho, veamos qué dice Ay, el trabajo en sí. Yo encuentro que entre la actividad que sean coherentes o no, Es eso, porque mira, por ponerte un ejemplo ya, ustedes van a hacer un diagrama de flujo, de hacer un sándwich. Pregunta, ¿primero se come el sándwich y después se prepara? al revés. Al revés. Que los pasos también sean una secuencia lógica. ¿Quién más levantó mano, Krishna? Profe, que me perdí una consulta. Se escribe en el diagrama el equipo, la herramienta, eso igual, ¿cierto? Si ustedes quieren No lo alcanzo colocarlo, a escuchar sí. bien. Si ustedes quieren colocarlo, sí. Es que porque es que de hecho yo pido solamente El diagrama. el diagrama. Solamente el diagrama. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren explicarme qué es lo que van a hacer y lo demás, hagan ese desglose del gema, háganlo, sin ningún problema. Pero lo que pasa es que, porque yo encuentro que igual sería bueno, porque yo voy a ver qué consideraron ustedes para poder hacer aquello. puede ser así, por ejemplo, yo lo voy a hacer del estampado de taza. Como tú gustes. Estampar Primero lo taza, mira, estampo, estampar la la taza en corto, sí, así Pía, como- mira, ¿Ah? estampar la taza en sí es la actividad, ¿no es Sí, cierto? Porque tú tienes un proceso en el fondo que puede ser es bien como, largo. claro, pero, claro, o sea, estampar taza es una historia, estampar llave es otra Imprimirle historia, otra, hablar con el claro, cliente otra. son cosas distintas, pero netamente en este caso, solamente, tú, por ejemplo, puedes imprimir una taza, solamente eso, Solamente estampar. solamente el estampado de una taza, solamente eso, Ok. pero ahí tú defines los pasos, porque en el fondo tú haces eso, tú sabes cuántos pasos debe tener aquello. Sí, tiene varios. Tiene varios, ¿cachai? Entonces ahí tú tienes que ordenarte con eso. Pero entonces, chiquilla, ese es el tema. Ahora, lo que pasa es que después, ya en la tarea 3, en la identificación cualitativa,
es como lo que estábamos haciendo hoy día, que en el fondo ver el gema y ver todo lo demás. Por eso que en el fondo es como para que ustedes también vayan soltando la mano. ¿Ya? Chiquillas, ¿tienen ustedes alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda que puedan tener, por favor? Profe, yo tengo, pero De otra materia. de otra materia, pero es suya. Ya. Esperen, chiquillas, antes de terminar con esto, ordenémonos un poquito. Ay, chiquillas, perdón, que el tema de mi señora. ¿En qué estábamos? Ah, espera, ¿en qué estamos, chiquillas? Que me embolé. ¿Qué le iba a explicar yo ahora? Antes que me... ¿Alguien me Yo puede al decir? final estaba terminando el plan de flujo, pero no sé qué iba a hacer después. Ah, ya, iba a mostrarle esto, antes que me olvidara. Ya. Chiquilla, estas dos unidades van a ser también evaluadas, ¿ya? Básicamente son puros conceptos, no es materia dura. A mí lo que sí me interesa es que lo comprendan, ¿ya? Pero vamos a hacer preguntas muy específicas de esto, ya que esto van a ser como las cosas que vamos a ir trabajando más concretos más adelante. Igual forma le voy a hacer unas cápsulas cortitas de esto. Como es materia que hay que explicar, no se preocupen. Yo les voy a subir el video y las cápsulas aquellas para que también lo tengan, ¿ya? Y lo que es procedimiento, lo mismo, ¿ya? Pero procedimiento a mí no me interesa tanto que lo veamos ahora. Esto no lo voy a preguntar. Pero sí lo que es conceptos para gestión. Y de hecho lo voy a pasar ahora porque es muy cortito, no es nada largo, ¿ya? Para aprovechar la clase. Y de ahí, Javiera, termino de pasarle eso y me hace las preguntas que usted estime necesarias. ¿Le parece? Sí, profe, no se preocupe. Esa chiquilla me estaban haciendo un par de preguntas, ¿ya? Y de hecho, cuando la actividad y todo el cuento, ¿ya? Y también los procedimientos instructivos y manuales, porque hay veces que hay que tener como consideraciones con ellos. Ahora, cuando yo empiezo a ver las actividades, en la práctica, eso me va a ayudar a mí a poder definir ciertas cosas o entender ciertos elementos. Nosotros sabemos que las actividades es lo que uno va a hacer en el fondo y las tareas es lo que ya es lo más concreto para llevar a cabo esa actividad. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver estos conceptos de gestión es para que nosotros de una forma u otra empecemos a entender que hay actividades que se hacen siempre, que es la rutinaria, y las actividades que se hacen de vez en cuando, que son las no rutinarias, o que no pertenecen a tus labores diarias. Ahora, cuando tenemos esos dos tipos de actividades, automáticamente vamos a empezar a tener como que trabajar distintos tipos de documentos. Pero esos documentos, de una forma u otra, te ayudan a poder cumplir con las distintas leyes. Más en específico, artículo 21 del 40, la famosa obligación de informar, porque de una forma u otra van a ser los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas para poder considerar, ¿ya? Y es un tema importante, chiquillas, que lo empecemos a entender esas cositas de ahora, ¿ya? No son cosas complejas y difíciles, pero lo van a entender muy sencillo. Ahora, actividad rutinaria es la actividad que forma parte de la operación normal de la empresa y sea planificado y es estandarizable. Cuando uno dice estandarizable, yo para esa actividad puedo hacer un procedimiento de trabajo. Y de hecho, debo hacer el procedimiento. Ahora, ¿por qué también planificado? Porque una empresa no hace las pegas por hacerlas. Tiene que tener un orden y una lógica y tiene que planificar su trabajo. O sea, por ejemplo, yo lo que hago en la mañana, me despierto, hago mis cosas, prendo el computador, reviso los correos, si tengo que hacer clase, hago la clase, bueno, el día anterior la preparo, etc. Yo defino mi estructura y planifico mi trabajo del día, ¿ya? En función de lo que tengo que hacer. Ahora, por ejemplo, una panadería va a planificar qué cosa, el tipo y la cantidad de pan elaborar dependiendo de lo que venden en el día y de lo que le han pedido. Por eso es importante que uno planifica. Y en la práctica uno planifica las actividades que son parte de la rutina de uno. Sin embargo, podemos tener otro tipo de actividades, que son las no rutinarias. Y en la práctica, estas no forman parte de la operación normal de la empresa o actividad que la empresa estableció como no rutinaria. O sea, mi actividad rutinaria, por ejemplo, es imprimir. Está dentro de lo que yo hago en el día. Sin embargo, ¿yo cargo tinta todos los días o cargo tinta de vez en cuando? De vez en cuando. De vez en cuando.
Y eso no es parte de mi rutina, porque yo no lo hago de manera habitual, pero sin embargo yo lo hago. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque lo que tú haces todos los días, o tu actividad rutinaria, como decía acá al principio, es estandarizable, va a tener un procedimiento de trabajo. Y tú con eso vas a controlar sus riesgos. Y las no rutinarias, de una forma u otra, también van a tener que tener ciertos elementos o cosas para poder controlar sus riesgos. Y en este caso, para cargar la impresora, yo puedo tener un instructivo. Razón, motivo, porque voy a definir claramente lo que voy a hacer y cuáles son los pasos yo para poder hacerlo y controlar mis riesgos. Ojo, chiquilla, un instructivo puede ser algo incluso de media página, porque son los pasos concretos. Es como, por ejemplo, para hacer una cazuela, tengo un procedimiento, pero para comerme la cazuela, un instructivo. Razón, motivo, el nivel de complejidad que implica aquello. Y también si es una actividad rutinaria o una actividad no rutinaria, para poder también entenderlo de esa forma. O sea, la complejidad y la frecuencia en la cual yo desarrollo una actividad me va a decir el tipo de elemento que yo debo tener para poder desarrollar. Ahora, el instructivo también se considera para las actividades que no tienen riesgos mayores o como una medida de control. O sea, revisar equipo y herramientas, instructivo. Netamente eso. Ahora, por ejemplo, no sé, yo necesito utilizar un equipo. Por ejemplo, necesito prender una bomba para que funcione un sistema. Esa bomba, para tú prenderla, lo más probable es que también tenga un instructivo, porque quizás dirá, usted llega al lugar, abra la puerta, abra el sistema eléctrico, dé la energía y prende el equipo. 3 o 4 pasos, que no te implica un procedimiento. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero instalar la bomba, quiero reparar la bomba o la quiero cambiar por otra, ya eso, claro, quizás va a ser una actividad no rutinaria, porque no es parte de tu rutina. Sin embargo, implica una complejidad mayor, porque implica más pasos, implica más riesgos. Y bajo ese punto de vista hay que tener el procedimiento de trabajo. Chiquillas, ¿eso se entendió? Por favor, ¿me pueden decir sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, los manuales. De una forma u otra, nosotros siempre cuando empezamos a tener actividad y lo demás, tenemos que empezar a generar ciertas herramientas o ciertos conceptos importantes. Vamos a tener nosotros manuales, reglamentos, instructivos, procedimientos y análisis de tareas. Vamos a conocerlos y diferenciarlos, pero todavía no nos vamos a meter en el nivel de detalle de cómo se estructuran y cómo se hacen, porque estos tienen diferencias, ¿ya? Ahora, el tipo de actividad y la complejidad automáticamente me va a definir cuáles van a ser los elementos que yo necesito tener considerados. Y estos elementos, chiquillas, de una forma u otra, me ayudan a poder cumplir con la ley. Ahora, los manuales en sí, manual, documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos componentes de un sistema o subsistema que describe los elementos centrales para su gestión. Por ejemplo, a ustedes les va a tocar un caso de que tengan muchos procedimientos de trabajo, muchos procedimientos para, por ejemplo, comprar los EPP, entregar los elementos de protección personal, procedimientos de trabajo o procedimientos, por ejemplo, para poder solicitar un examen para un trabajador o para hacer una capacitación. Como son muchos procedimientos, lo que uno hace los agrupa en un texto y eso es un manual. ¿Ya? El concepto de manual que ustedes tienen también puede ser relacionado con la forma de utilizar un equipo o herramienta. Ese concepto de manual es lo que entrega el fabricante. Gabriela. Es como por ejemplo cuando uno le entregan un celular y ahí viene un manual y también dice manual instructivo, ¿o no? Claro, o manual de instrucciones. Sí. Ese documento es el que genera la empresa que te vende ese equipo. Ahora, si estamos en Chile se habla español. O a lo menos eso intentamos. Y en la práctica tiene que venir en el idioma nuestro, en español. ¿Ya? Por si acaso. Así que si uno compra un equipo o una herramienta, este tiene que venir con el documento en el idioma español. Tenemos también el reglamento en sí, que es un documento que describe con detalles condiciones técnicas y normativas que deben cumplir un equipo o área. Esto, ¿cuándo lo van a ver ustedes? Por ejemplo, cuando tienen que hacer un reglamento o trabajamos en un área donde, por ejemplo, tengamos, sí, gran parte viene en inglés.
inglés. Y de hecho hay varios estándares, por ejemplo, de NFPA, NFPA, que son en inglés. Y por eso les recomiendo Mira, siempre. yo el otro día compré unos de estos dispensadores con termómetro y venía en inglés y la otra parte venía en chino porque venía importado. Sí, pues sí. Ahora, de hecho, gran parte viene en inglés, casi todo. De hecho, ustedes tienen 2 inglés, si mi memoria no falla, ¿ya? Y es algo bien importante, chiquillas, que hablen inglés. O sea, tampoco es tan difícil, pero bueno, eso es un tema que no lo vamos a conversar ahora todavía. Quizás lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos ciertos términos y vayamos avanzando en la materia, en otras asignaturas también. Tenemos que ver varias cositas, pero que vienen en inglés por lo general. Pero eso lo vamos a trabajar en su momento. No lo vamos a trabajar ahora, para no colocar más cosas. Ahora, estos los reglamentos, chiquillas, ustedes siempre lo van a conocer en minería mucho, como por ejemplo el reglamento de conducción, el reglamento, por ejemplo, para manipular sustancias químicas, o por ejemplo los reglamentos para poder trabajar con sistemas eléctricos, cosas así, que en el fondo es algo tan crítico y también son por una obligación legal. En minería se trabaja mucho con el reglamento de seguridad minera, decreto 132, y este mismo decreto te define la obligatoriedad para la empresa de tener reglamentos, como el reglamento de conducción. ¿Ya? Profe, igual ahora con lo del COVID, muchas empresas igual pusieron reglamento de no sacarse la mascarilla, o reglamentos de cómo sentarse para ir a comer en los casinos y todo eso. Sí, de hecho, trabajar en un mundo COVID en temas de seguridad no es tan sencillo. Pía, dígame. Además no puede subir si no se hace el PCR. Exactamente. ¿Ya? Y eso es como bien, o sea, lo que pasa, chiquillas, es que el COVID en sí es un riesgo biológico. Y los riesgos biológicos tienen medidas de control que no es solamente el elemento de protección personal o un tema de un examen, sino que tiene mucha componente de conductas, de conductas esperadas que tiene que tener un trabajador, tanto en el trabajo como en su tiempo libre. Y hay un tema conductual fuerte con eso. Hasta le dieron como una tarjetita que si tú tuviste contacto con alguien que tenía COVID, ahí va a salir nombrado en la lista. Es como un chip. Sí, pues sí, por eso digo, es como varios, es como bien específico eso. Ahora, chiquilla, el instructivo en sí es un documento que describe con detalle las tareas específicas y debe dar respuesta a cómo se hace. Cómo revisar un equipo, cómo revisar una herramienta, cómo encender un equipo, cómo revisarlo, etcétera. Pero son cosas concretas. Es como puntual y preciso. No tiene ni más ni menos. Eso es lo importante de un instructivo. De hecho, los instructivos, chiquillas, tienen súper poco espacio o extensión. No son muy largos. Y el famoso procedimiento. El procedimiento es un documento operacional que describe con detalle el desarrollo de una actividad, debe definir responsabilidades, establecer secuencia de actividades, análisis de riesgo y entre otras cosas. Y esto, chiquillas, es lo que nosotros vamos a ir trabajando durante varias asignaturas. ¿Ya? Varias asignaturas vamos a trabajar esto. A mí me interesa que sepan cuáles son, sepan una característica de ellos y cuándo uno tiene que hacer uno o el otro. ¿Ya? Y en ese caso son cuando tenemos la actividad rutinaria, la criticidad de la actividad y cuántos pasos tenga que tener esto. ¿Ya? Y lo importante es el análisis en el trabajo, o la famosa AST. Bueno, en algunos lugares le dicen análisis de riesgo operacional, hoja de planificación de tarea, hoja de control de riesgo, le dan pero una cantidad gigantesca de nombres, pero todo apunta a lo mismo. Ya. Hay una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, y me van a entender claramente el por qué. Yo puedo hacer un procedimiento, y el procedimiento tiene una condición. ¿Y qué pasa si hay algún cambio en las condiciones de trabajo? ¿Cómo yo puedo dejar colocado eso? Tiene que cambiar el procedimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, ya. Adaptarse a uno nuevo. Pero mira, por ejemplo, ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo hacer procedimientos, por ejemplo, para usar herramientas, o para hacer, por ejemplo, una tarea en específico. Una tarea en específico, yo creo. Sí, ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que hacer una actividad que está en el procedimiento y hay un cambio pequeño en la condición, por ejemplo?
que no sé, porque hay más viento, cosas así. Están los métodos correctos de trabajo de las medidas preventivas. Y las medidas preventivas en el fondo es ver antes de que algo ocurra o antes de hacer tu trabajo. Cuando yo aplico una ST en sí, voy a ver todos los pasos de una actividad que yo estoy haciendo y también voy a ver los riesgos y los controles. Porque el procedimiento, de una forma u otra, es la forma específica de hacer una tarea. Pero también para utilizar un equipo una cosa. Y eso va a estar siempre ahí. Pero cuando nosotros tenemos que hacer una actividad que no necesariamente está en el procedimiento, actividad, hacemos la ST. Y la ST es diaria. Se hace todos los días. No sé si eso se entendió claramente, Yo no entendí mucho, profe. ¿no? Ya. El procedimiento es una foto. Y esa foto va a estar. Y un trabajo muchas veces es una foto, no tiene mucha variación. Cuando yo me doy cuenta de que, por ejemplo, voy a hacer un trabajo, pero cambio en equipo, hago un ST. Ahora, todo trabajo que tú hagas, independiente de que tenga un procedimiento o un instructivo para alguna cosa de esa tarea, tú haces una ST, porque es la forma en la cual tú estás previniendo o aplicando una medida preventiva para definir tú todos los controles antes de que tú hagas un trabajo. Javiera, ¿con eso le quedó un poco más claro o no? Sí, me gustaría saber qué es ST. Ya. AST significa análisis de seguridad del trabajo. Eso es lo que significa AST. Ya, profe, ahí sí entendí más. ¿Ya? Miren, en español, chiquilla, todo trabajo que yo haga, siempre debo ver cuáles son los pasos y automáticamente ver los riesgos y las medidas de control. Y nosotros, el día que empezamos a trabajar, ver cuáles son los pasos para hacer un trabajo. Por eso estamos haciendo ese ejercicio, ¿ya? Ahora, conozcamos estos conceptos, diferencienlos, ¿ya? Y los tenemos que ir trabajando sí o sí en el transcurso de toda la carrera completa. O sea, de hecho tenemos un ramo, chiquillas, que vamos a trabajar esto en específico, ¿ya? Para que puedan entenderlo bien. Chiquillas, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta que me puedan hacer, por favor? O algo que no quedó claro de la materia para poder Yo no, explicarle, profe. ¿no? ¿Alguien más, chiquillas? Por mi parte tampoco, profe. ¿No? Creo que no, Yo profe. Tampoco, profe. Ya, vamos a dejar de presentar entonces y dejar de grabar. Ya. Chiquillas, ¿tienen ustedes alguna duda de otra materia?